Maitei, mba'éichapa. Amog̃uahẽta peẽme tembiaporã ko árapegua jahechatahína ñe'ẽ he'ise hetáva. Palabras polisémicas o palabras con varios significados. Upevarã ijapóta tembiaporã oĩva togue, mokõipa poapýpe ha mokõipa porundýpe. Vamos a realizar la actividad de la página 28 y 29 de nuestro libro. Tepeheihína péicha. Ñomongetã para conversar. Ma'avépa Cojayo acá Calaíto Bombero, ¿a quién le habrá escrito? Calaíto Bombero Pico de caso, no veo una tira por un cruzo, si es un caso, un cuento o una novela. Va eso allí de castellano, Calaíto Bombero, como se dice, se va a era, Calixto Romero. Vamos a ir. O mi Calaíto, de una puesta que are como cuñaza y para allí. Nañara, Leico será allí, Marate. Na apelopi, ello puso pepetei camambu tobe, tan de aguasupe. Ha, con baresa luyu, el de ayer, peruí, orangutano, la cacu. Nei que sí, y pupuye. Ha, are y de ese camayuku, el iban de cunde, de moñitín. Le gato y voy, ni como grupipa, añe conuta. Coja este bandero, allá donde descendiendo se piripiri, a soto países. Ayevero, naino aiwori, koimene hamakuda pere, de la ucubero en HGU. Pebaco, a el debe añandu con agua. Aye, ya pocoiba, cosefe a aren de llama emo. Ani se varase con la cosa en botabu. Ayeve, aisaguañe, y ponora continua, con ese yurui, tabu, de apamuña. Y que todos amais tan de coauri de iguare ya pomani. Se recovenivi nanga demo aivima ayu amoinde pombutepe dente voimi yara pe coludape sere no hawe pero alco amoitense yepevero ne se mamara da seguro viai literare mollero via tewi ambueco imagepe oimewi y imagina a veces seguro de cature kwa pona dare pues amba el guasu e kwa ven ayande Baha itara mose plapu, yo vaive amu va ewa kuwa, va veisa wama apo. Hahen ain aja, la heya rei vaina rehapase. Yetero y posu moria hore kome kohen kohevere. Tehe sama ena se pokutepe ya piru apa y tirana musu. Hayu kuru koe seroba yo kuiru para kutimine. Vera ku ape. Dere escape se nembollero diabo. Ne, se baja el huésano, va hecha pa Calaíto Bombero Muñez de Vitacuña. Es una declaración de amor de Calaíto Bombero hacia una mujer. Entonces, en donde le expresa su amor y le dice que no le va a hacer falta nada a pesar de su pobreza, ¿verdad? Va a trabajar día a día para complacerle. Entonces, ese es un fragmento entonces de una novela escrita por Tadeo Zarratea, denominado Calaíto Bombero. Nei. Vaneta el seco año y etera y en Chuaco castellano que Ajairu. Y Ajairu dejado entonces en el número 4. ¿Qué significa esa palabra o frase en castellano? Calaíto, caldo, caldito o calixto. Entonces traje calixto. Querembo apustakua. Declararse a una dama, ensuciar el oído de una dama o acercarse al oído de una dama. Entonces, querembo apustar es oído. A es ensuciar. Si vamos a analizar palabras, la palabra, el significado real, literal de la palabra sería ensuciar, ¿verdad? Ensuciar el oído. Pero en este caso, utilizó esta frase para decir que se está declarando a una dama, le está hablando en el oído. Entonces, se dice, declararse a una dama. Camambú puede ser una ampolla, un sorbo o una herida. Y camambú, ¿verdad? En este caso es un sorbo de caña que le ofreció el Señor para que tenga más coraje de seguir declarándose, una bebida alcohólica.
También agua sube. Agua sub significa estómago grande, ¿verdad? Se hace literalmente, ¿verdad? Pero en este caso, entonces, para que tenga un corazón más fuerte o para que tenga más coraje sería. Entonces, la respuesta correcta sería para que tenga más coraje. Entonces, agua sub se utiliza para decir que su estómago es grande o tiene un corazón grande o tiene más coraje, valiente. Y pues agua sub. Cambayuku, morena simpática, morena salada o morena antipática. Yuku es sal, Kamba es morena. Entonces, si vamos a traducir literalmente, va a querer decir morena salada, pero en realidad el texto significa morena simpática. Yuku significa simpatía en guaraní. Saguyu, lánguido, pálido o amarillo. Saguyu es el color amarillo, ¿verdad? Pero en el texto significa pálido. Ñandú, visitar, sentir o avestruz. Ñandú también puede ser araña, ¿verdad? En este caso, ñandú viene de oñandú, sentir el amor que siente por esa mujer. Hei manduana, guaraní me umiñe en oye purujai cherupi y catúa heise petereí terajetaben bae. Que en guaraní, de acuerdo a dónde se utilice la palabra o cómo se esté utilizando, tiene varios significados. Por ejemplo, aputaku'a puede significar oído sucio o declararse una mujer. Kamambú puede significar apoya o sorbo. Yuku, simpatía o sal. Pálido o amarillo, saguyu. Ñandú puede decir sentir algo por alguien, o puede ser avestruz, o puede ser visitar a una persona. Ajá, ñandú superior, se va a visitar. Y también puede ser araña. Upehei, ajekamba epahei con añe. Busco significado de estas palabras. Shepini, que significa escalofrío. Asosó, temblar. Yapokoi, Pu'aha, Tekobe, Mara, Mo'a, Puapu, Yukurkue. Bueno, estas son todas las palabras que van a buscar el significado. Mara, por ejemplo, significa nunca. La petopaina que tú te ahí se y que tú jamás ñamuisaca. Hay por un yo ayuda de potencial. Entonces, de estas palabras que tenemos más arriba en el ejercicio número 6, vamos a formular oración. Si es que no comprendieron algunas cosas, me pueden escribir en el chat de la plataforma y vamos a aclarar en la brevedad. Hago y esa de hasta una ya yo se